Buenas tardes. Nuestro equipo, conformado por Dora Giovanna Oliva Cruz y Carlos Daniel Moreno Rosales, hablará acerca del pensamiento político de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio nació el 18 de octubre de 1909 en Turín, en el seno de una familia acomodada y relativamente progresista. Llegado a ser considerado uno de los mejores analistas políticos del siglo XX, su pensamiento tuvo repercusión en todo el mundo y sus conceptos gravitaron para conformar la doctrina sobre las condiciones de la democracia moderna, especialmente en los tiempos que siguen a los totalitarismos. Tuvo por compañero de clase al escritor Cesare Pavese, con quien compartió, entre otras cosas, el entusiasmo por el idioma inglés y los clásicos de la literatura anglosajona. Y finalmente falleció el 9 de enero de 2004 a causa de una crisis respiratoria que no pudo superar. Su pasión creciente por la lectura se desarrolló en un ambiente familiar despreocupado, sin obsesiones clasistas ni políticas. Aunque este entorno familiar era filofascista, como en general ocurría en toda la burguesía italiana de la época. Cuando en 1919 Bobbio entró a estudiar en el Liceo Massimo de Agelio, se encontró con que la mayoría del profesorado era abiertamente antimussoliniano. La educación política le llegó al filósofo por esta vía, gracias a maestros como Sino Sisi y Augusto Monti. En 1927, Bobbio ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Turín. En aquel tiempo todavía pertenecía a los grupos universitarios fascistas, aunque estos, unidos a algunos episodios concretos, fueron desvinculándolo de esta vaga militancia. En 1935, una operación de la policía fascista acabó con el arresto domiciliario de Norberto Bobbio, debido a que la mayoría de sus amigos formaban parte de la asociación izquierdista Justicia y Libertad. Poco tiempo después comenzó su currículo como profesor universitario, que en 1938 lo llevó a la cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de Siena. En 1939 tomó contacto por primera vez con el pensamiento de Thomas Hobbes, filósofo que inspiraría gran parte de su pensamiento político y del que se le considera uno de los mayores especialistas. La obra de Bobbio se caracteriza por la conjugación de dos valores que para él iban juntos, la libertad y la justicia. Se puede enmarcar su pensamiento dentro de la corriente denominada liberal socialista, que sostiene que son necesarios derechos sociales fundamentales como educación, trabajo y salud, como condición previa para un mejor ejercicio de la libertad. Su obra está ampliamente influida por pensadores como Kelsen, Thomas Hobbes, Benedetto Croce y Max Weber. A través del estudio de la obra de Hobbes, Bobbio entró en contacto con el politólogo alemán Carl Schmitt, con el cual mantuvo una prolongada relación epistolar. Como intelectual enfatizaba constantemente la certeza de la duda. Era un hombre abierto al debate de ideas y consideraba fundamental la lucha por los valores democráticos. Según Bobbio, la democracia era un conjunto de reglas, primarias o fundamentales, que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. En su obra Los intelectuales y el poder, establece una diferencia tajante entre los pensadores de la política y los políticos de profesión. Mientras los primeros se dedican a elaborar ideas, discutir problemas, los segundos se dedican a tomar decisiones. Los primeros pasos de Bobbio en la política fueron en la resistencia antifascista, lo cual, según sus propias palabras, marcó un antes y un después en su vida. Durante ese periodo sufrió el encarcelamiento. Sin embargo, en una ocasión confesó que su posición en el periodo en que fue perseguido no fue del todo valiente. Hasta se conoció una carta que envió a Mussolini en la cual resaltaba su total devoción por la causa, una experiencia humillante a la que tuvo que recurrir para salvarse de las persecuciones. Con respecto a la política internacional,
Bobbio se dedicó activamente a los estudios sobre el problema de la guerra, los caminos de la paz y el pacifismo como actividad política. En los últimos años de su vida, declaró que le interesaban cada vez menos los problemas políticos coyunturales y se ocupaba de problemas más grandes como la vejez y la muerte. Publicó su autobiografía con la colaboración del periodista de La Stampa Alberto Papuzzi, en la que hacía un repaso de sus vivencias, sus actividades a lo largo del siglo, desde su infancia en Turín a sus primeras actuaciones en política y sus años como profesor, la actividad que más satisfacciones le dio. La sólida formación en filosofía del derecho de Norberto Bobbio le permitió contribuir de un modo decisivo al desarrollo de la ciencia política, con numerosas obras. Algunos de los títulos centrales de su bibliografía son Crisis de la democracia de 1985, El futuro de la democracia del mismo año y Derecha e izquierda de 1995, que por cierto obtuvo un récord de ventas. Para entender un poco más acerca del pensamiento de Norberto Bobbio, hay que acercarnos más a sus primeros escritos sobre el existencialismo, en los cuales encontramos solo algunas críticas a la posición de Jean-Paul Sartre en relación con su toma de conciencia y a la exaltación de una posición ante la vida que caracteriza como decadentismo, para después incorporarse a una posición liberal que está en permanente discusión con el marxismo y que lo lleva, en el cultivo que realiza del derecho durante años como docente e investigador, a derivar en la vertiente del neopositivismo que se desarrolló en Italia, erigiendo la más importante escuela de derecho en Turín. Bobbio mantuvo en el proceso de su formación intelectual un conjunto de disertaciones sobre la cultura, pero se distanció de la política militante. Su tránsito intelectual, que por muchos años fue en el ámbito del derecho, lo condujo a la discusión de los problemas fundamentales de la teoría general de éste, asumiendo las posiciones del normativismo jurídico del pensador vienés Hans Kelsen, aunque después atemperó esa tendencia al inscribirse en la filosofía analítica. Esas influencias llevaron a Bobbio a tomar una distancia del marxismo que se desarrollaba en su país, con variantes que van desde la tendencia metodológica de Galvano de la Volpe hasta el historicismo de Antonio Gramsci. Una segunda etapa de su discurrir filosófico fue su arribo a la filosofía política, insertándose de manera decisiva en la conformación de su pensamiento la obra de Max Weber, sobre todo sus conceptos acerca del Estado, la fuerza y el fundamento del derecho. Asimismo, la importancia que concede al pensamiento de Hobbes, que estima como el fundador de la noción moderna de Estado y quien, junto con Locke, Rousseau, Kant y Hegel, es uno de sus escritores predilectos, es central en su obra. Advierte que, por amor al equilibrio, después de la quinteta señalada, acepta su cercanía a Gross, Cataneo, Pareto, Weber y Kelsen. Bobbio se preocupa por mostrar su reconocimiento a la obra de Marx y de sus continuadores, a los que acusa de falta de espíritu crítico, actitud que, señala, los lleva a tergiversar el pensamiento filosófico que defienden. Obras como Ni con Marx ni contra Marx revelan su interés por no ser identificado como un aliado del pensamiento conservador de la época, que hacía la crítica al marxismo el eje de su quehacer, a pesar de que él mismo, en la discusión filosófica, mantenía una posición muy crítica que por supuesto logró una trascendente contribución al pensamiento contemporáneo. Bobbio sostiene en toda su obra un formalismo que es la expresión tanto de su tránsito por el pensamiento de Kelsen como de su incorporación a la filosofía analítica. Este formalismo está presente en su concepción filosófica de la política y en particular de la democracia. Su noción del Estado, en especial su concepto de fuerza, es lo que permite fundar su criterio acerca del derecho.
La referencia que Bobbio hace de la cultura aborda la importancia que concede el ilustre pensador a esta en la conformación de la filosofía política de nuestros días, criterio que coincide con las preocupaciones de otras tendencias del pensamiento filosófico político. En cuanto a la ciencia, es para Bobbio un inmenso instrumento de poder. Siguiendo la afirmación de Hobbes, la ciencia es poder. El conflicto político por excelencia es aquel entre el poder de unos y la libertad de otros. Poder y libertad son dos términos correlativos. Mientras más se extiende el poder de uno de los sujetos, más se restringe la libertad de los otros, y viceversa. Bobbio señala que el tema de la legitimidad ha tomado otra orientación que ya no son los criterios axiológicos, sino el proceso real de legitimación en un determinado contexto histórico, la aplicación de ciertos procedimientos establecidos para producir decisiones vinculantes. Allí donde los mismos sujetos participan en el procedimiento, la legitimidad es representada como una prestación del mismo sistema. Bobbio sostiene que la efectividad es una consecuencia de la legitimidad. El principio de la efectividad es la constatación de la observancia habitual de las reglas, consideradas como un hecho externo. En cambio, el principio de la legitimidad requiere que el apego externo esté a su vez en relación con un hecho interno del observante. Si es verdad que los aspectos de la relación mandato-obediencia están presentes, también es verdad que sólo el elemento interno transforma el poder de hecho en uno de derecho, a lo que se agrega que sólo hay un Estado cuando existe en un territorio específico un poder de derecho. El Estado es un ordenamiento jurídico para los fines generales que ejerce el poder soberano en un territorio determinado, al que están subordinados necesariamente los sujetos que pertenecen a él. Por derecho se entiende, enfatiza Bobbio, el conjunto de normas u orden normativo en el que se desenvuelve la vida de un grupo organizado. La política tiene que ver con el derecho en cuanto a la acción política se lleva a efecto a través de él. Bajo este aspecto, el orden jurídico es producto del poder político. Donde no hay poder capaz de hacer valer las normas impuestas por él, recurriendo en última instancia a la fuerza, no hay derecho. El derecho es entendido por el positivismo jurídico como la doctrina según la cual no hay otro derecho que el existente, que es directa o indirectamente reconocido por el poder político. Lo que nos lleva a diferenciar entre la noción de poder, por una parte, y la de fuerza, por la otra. El poder implica un poco apoyarse en la fuerza y otro poco en el consentimiento. La fuerza es el instrumento necesario del poder, mas no su fundamento. La fuerza es necesaria para ejercer el poder, mas no para justificarlo. La explicación que realiza Bobbio de los conceptos de política, poder, fuerza, legitimidad y derecho permite señalar que su concepción filosófica de la política se inscribe en la noción de sistema político, que abarca las vicisitudes institucionales de las fórmulas teóricas. La política queda reducida a la voluntad, el proceso político se configura en esencia como correlaciones de pasiones, intereses sistematizados en el circuito del mercado político, regido por el criterio del cambio, del conflicto y del compromiso. Bobbio plasma la tipología, la génesis y la sucesión de los sistemas políticos. Si bien hay una superación del historicismo y del idealismo, así como de la tradición del empirismo positivista y del neopositivista, y se logra una teoría de la explicación capaz de construir categorías periódicas de larga duración, enraizadas en los procesos históricos como instituciones funcionales para su propia producción y reproducción,
La insuficiencia en la concepción radica en la individualización de la regularidad histórica, en cuanto funciones del mismo mecanismo de reproducción del sistema social moderno.